Buenas noches, señores participantes. Vamos a hablar sobre la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Ahora, antes yo denominaba infecciones intrahospitalarias. Y ahora vamos a ver por qué ya no debe llamarse así. Soy Salomón Durán Velasco, soy médico infectólogo del Hospital Apoyo Iquitos, aunque en este momento me encuentro en el Instituto Nacional de Salud. Lo que voy a hablar está basado básicamente en la norma técnica de salud eh, que salió publicado bajo una resolución ministerial, la 523-2020 MINSA. Entonces, esta norma es la última versión de una serie de normas que empezaron a aparecer a fines de los años 90 que impulsaron la vigilancia de infecciones intrahospitalarias en el país, ¿no? Y ahora llamadas infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, esta norma es de reciente aparición y bueno, ya hay todo un sistema desarrollado en los establecimientos del MINSA y del Seguro Social y también en la parte privada sobre esto. Entonces, vamos a dar un repaso sobre cuál es el concepto de esta vigilancia y cuáles son sus indicadores. Primero, decir de que el fenómeno de infecciones relacionadas con el sistema sanitario eh, son todas aquellas infecciones que están relacionadas a la asistencia médica de pacientes, sean estos hospitalizados o tengan manejo ambulatorio, pero que están en contacto con el sistema, ¿no? Su prevalencia varía mucho en el mundo, pero más o menos afecta a un promedio del 5% de los pacientes que reciben atención sanitaria y tienen una elevada mortalidad y también costo económico, ¿no? Hay muchos estudios que han demostrado de que una infección intrahospitalaria incrementa la estancia hospitalaria y cada día cama pues cuesta y eso tiene un costo que al final resulta ser grande para el sistema sanitario, sea este privado o público. Las infecciones intrahospitalarias o asociadas a la atención de salud están relacionadas generalmente a procedimientos que se le hace al paciente, ¿no? Entonces, estos procedimientos pueden ser, por ejemplo, una colocación de una sonda, un equipo de venoclisis, una intubación, etc. Entonces, cada vez que hacemos un procedimiento en un paciente, el riesgo se incrementa. Y ya desde la década de los 70 se demostró de que aplicando unas medidas sistemáticas para prevenir la infección, se podía lograr un impacto adecuado, ¿no? Como vamos a ver, ya desde la década de los 70 se sabía esto, de que teniendo un programa de prevención podíamos lograr la reducción de la tasa de IAS en un determinado establecimiento. La vigilancia que nos sirve para tener una base y guiar a los programas de control. La vigilancia antiguamente se hacía en general, pero ahora, como vamos a ver, se ha sofisticado cada vez más y vigila algunas infecciones clave en las cuales es posible intervenir y que nos dicen cómo va marchando el resto del sistema, ¿no? Entonces ahora ya no se vigila todo, sino se ha seleccionado algunos determinados infecciones asociadas a alguna intervención de salud. Y estas nos sirven de indicadores de cómo marcha el programa o la estrategia que hemos diseñado en nuestro establecimiento de acuerdo al tiempo.
En general, eh, lo que tenemos que hacer es comparar cuál era nuestro basal y cómo esto va cambiando durante el tiempo. Entonces, la vigilancia nos sirve para determinar el basal de la situación de infección intrahospitalaria en nuestro establecimiento y luego de aplicado el programa, cómo esto mejora o empeora. En general se menciona de que cualquier infección que ocurre 48 horas después del ingreso se considera una infección nosocomial. Esa es la prevalencia, esto lo he sacado de un libro de infecciones nosocomiales y su frecuencia en el mundo. Vemos que a la cabeza están las infecciones del tracto respiratorio con un 26%, la infección quirúrgica con un 19%, del tracto urinario con un 17% y las bacteremias con un 14% y otras 24%. En general, esto es así en el mundo, pero bueno, va a variar de establecimiento en establecimiento de acuerdo pues a los cuidados o los programas que se han implementado en cada uno de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué cosa es una infección asociada a la atención de salud, llamado IAS. Este término ha reemplazado a otros términos, ¿no? Como por ejemplo, antes nosotros conocíamos esto como infecciones intrahospitalarias. Y vamos a ver que algunas normas antiguas todavía lo mencionan. Pero todo esto ha sido modificado y ahora se llama IAS. Esa es una condición local o sistémica resultante de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o a sus toxinas que ocurre en un paciente en un escenario de atención de salud. Puede ser hospitalización o atención ambulatoria y que no estaba presente en el momento de la admisión, a menos que la infección esté relacionada a una admisión previa, o sea, que el paciente tenga antecedente de haberse hospitalizado previamente. Asimismo, este término incluye las infecciones ocupacionales contraídas por el personal de salud. Por ejemplo, una hepatitis B contagiada por un pinchazo o VIH o TBC de un trabajador de salud contagiada dentro del hospital. Se excluye la definición de IAS las infecciones asociadas a complicaciones o extensión de otra infección presente o que estaba incubando en el momento de ingreso. Entonces, si el paciente ya vino con una infección de casa y se presenta durante la hospitalización, esta no se considera IAS. La infección del recién nacido adquirida por vía transplacentaria, como ejemplo herpes simple, toxoplasmosis, rubiola, etc. Las colonizaciones definidas como la presencia de microorganismos de la piel, membranas mucosas, heridas abiertas, excreciones o secreciones, pero que no causan signos o síntomas adversos al huésped. Esto trae bastante confusión, ¿verdad? Porque a veces se hace un cultivo y uno encuentra una bacteria resistente a muchos antibióticos, pero no hay ningún signo clínico de infección. Entonces, esto quiere decir de que esto simplemente es una colonización de la piel o de la mucosa o de la herida operatoria. Entonces, para que haya infección tiene que haber signos de infección. Si esto no existe, simplemente es una colonización. Y esto no sería una IAS. Las inflamaciones generadas como respuesta del tejido a una lesión o estimulación por agentes no infecciosos. Por ejemplo, una intervención quirúrgica, punciones o entre otros, ¿no? Entonces, la herida operatoria, por ejemplo, puede estar inflamada, pero esto no es debido a una bacteria, sino que simplemente el trauma en la piel ha originado inflamación. O una punción hecha en la piel puede originar inflamación que cede rápidamente, pero que no debe confundirse pues con un IAS.
O esto también puede ser producido por compuestos químicos, ¿no? El alcohol, el yodo, etcétera, pueden causar irritación de la piel y esto no sería un IAS. Entonces, ¿cuál sería la definición de IAS para la norma en el Perú? Primero es que tenga la definición operativa de IAS, que es la que acabamos de mencionar, que esté asociado por un factor de riesgo, ¿no? Entonces haya una asociación con un factor que ya esté reconocido. Entonces hay que tener en cuenta de que las IAS tienen criterios específicos. Entonces cada IAS en realidad tiene un criterio y una definición que vamos a ver al final de la exposición. En la norma está en el anexo 3. En el anexo 3 de esta norma que hemos presentado su carátula, hay las definiciones de IAS que hemos tratado también de ponerlas acá para explicarlas un poco. ¿Qué no se llama ya ahora infección intrahospitalaria? Porque estas infecciones han saltado fuera incluso del sistema sanitario. Entonces, por ejemplo, en los asilos de ancianos se pueden presentar, eh, en las clínicas ambulatorias, o sea, en los establecimientos de salud que solamente hacen manejo ambulatorio, también puede presentarse en un hospital, en los cuidados en la misma casa, ¿no? Entonces, el espectro de la infección asociada a la atención de salud es mucho mayor que una infección intrahospitalaria. Cuando uno decía infección intrahospitalaria, se estaba refiriendo a un hospital, pero luego se dieron cuenta de que estas podían ocurrir incluso fuera de los establecimientos hospitalarios. Entonces, por eso es que ahora se llama IAS y no infección intrahospitalaria. Hay unos criterios de Friedman para definir una bacteremia relacionada con el sistema sanitario. Entonces, sería un paciente con hemocultivo positivo obtenido durante las primeras 48 horas del ingreso y cualquiera de los siguientes criterios. Hospitalización a domicilio con tratamiento endovenoso, o sea, que está siendo manejado en el domicilio, pero le están poniendo una vía endovenosa, como lo hace Salud, ¿verdad? En ese programa PADOMI, creo. Cuidados especializados de herida en un centro ambulatorio, hemodiálisis ambulatoria, tratamiento con quimioterapia en los 30 días previos a la bacteremia, ingreso en un hospital de agudos durante 2 o más días en los 90 días previos a la bacteremia y residencia en un centro geriátrico o de larga estancia. Entonces, en todos estos puede presentarse una bacteremia relacionada con el sistema sanitario. Entonces, por eso es que ahora se llama IAS y no infección intrahospitalaria. ¿Por qué es que debemos establecer programas de vigilancia epidemiológica de estas IAS? Para establecer tasas basales de infección, ya les había dicho, si uno tiene un basal, uno puede comparar este basal luego de aplicar un programa de prevención o de control. Entonces, yo después de 6 meses o un año mido otra vez y veo si he mejorado o he empeorado. O me he mantenido igual, ¿no? Reducir la incidencia de infecciones hospitalarias, establecer la eficacia de las medidas de prevención, establecer comparaciones con otros hospitales, ¿no? Yo puedo comparar qué pasa en mi hospital con el hospital regional, por ejemplo. Detectar brotes, convencer a clínicos y gestores de determinados problemas y disponer de medidas de defensa frente a juicios o demandas, ¿no? Sabemos de que, por ejemplo, los brotes de infección de IAS en los centros de neonatología a veces terminan en problemas judiciales. Entonces, si yo tengo mi tasa ya medida a lo largo del tiempo, yo puedo defenderme diciendo de que este es mi basal, ¿no? No es un brote, sino de repente simplemente cómo es que ocurre o cómo se desarrolla esta infección en mi establecimiento.
a lo largo del tiempo. La vigilancia epidemiológica de las IAS debe cumplir ciertos criterios. Tiene ciertas características que son importantes señalar. Primero, que es selectiva. Entonces, como decía al principio, ahora ya no se vigila todo, sino la vigilancia se realiza en pacientes hospitalizados sometidos a factores de riesgo extrínsecos, porque existe suficiente evidencia de que aplicando medidas de control en estos procedimientos, yo puedo reducir las sillas. Entonces es selectiva. Ya no se vigila todo, sino solamente un grupo de daños ocasionados por ciertos procedimientos que yo realizo en mi centro hospitalario. Es focalizada, entonces prioriza la vigilancia a las unidades productoras de servicios de salud que presentan las tasas más altas de uso de dispositivos médicos. Entonces, ¿dónde es que yo hago más procedimientos? Por ejemplo, en las UCIs, en los centros obstétricos, en cuidados intensivos neonatológicos, etcétera. Entonces, yo tengo ciertos lugares en donde voy a focalizar mi vigilancia. Entonces, es selectiva y es focalizada. Es activa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no espero la notificación de la enfermera o del servicio, sino que tiene que haber una persona que revisa las historias clínicas, interroga al paciente para descubrir, por ejemplo, infecciones de herida quirúrgica, infecciones urinarias, etcétera, neumonías, etcétera, ¿no? Entonces, es activa en ese sentido. No es que yo espero la notificación, sino que un personal, generalmente una enfermera, está visitando los servicios diariamente para descubrir de manera activa la presencia o no de estos daños. Y es permanente. Entonces, eso quiere decir de que el personal de salud que está dedicado a este tema tiene que trabajar de manera en horario completo a la vigilancia, ¿no? Si no, no es posible llegar a un programa de vigilancia epidemiológica de las IAS. Entonces, estas características son muy importantes de tener en cuenta para entender cómo funciona un sistema de vigilancia epidemiológica de las IAS. El personal responsable de la vigilancia es un personal capacitado, ¿no? Eh, las funciones incluye detectar casos, que es el numerador, y identificar a las personas expuestas al factor de riesgo vigilado, que es el denominador. Por ejemplo, si yo quiero saber, como vamos a ver cuando vamos a ver los anexos, el famoso anexo 3, eh, la tasa de infección de vías urinarias ocasionadas por catéter, por sonda, yo voy a tener como eh, denominador a todas las personas que tienen sonda, ¿no? Contando los días de pacientes con sonda. Y el numerador va a ser los casos que yo voy detectando en el tiempo con infección de vías urinarias. Va a tener que llevar los registros, consolidar los datos, analizarlos y notificarlos. Estas funciones son realizadas por personal profesional de enfermería o algún personal clínico capacitado en el tema. Entonces, más o menos se ha calculado que debo tener uno por cada 100 camas programadas de la IPRES. Entonces, si yo tengo un hospital con 80 camas, voy a tener uno. Si yo tengo un hospital con 140 camas, voy a tener 2 personas dedicadas a este tema. Entonces, más o menos con este cálculo, yo puedo saber cuánto personal yo necesito para llevar un programa de vigilancia de manera adecuada. Factor de riesgo. ¿Qué cosa es el factor de riesgo? Es la condición o situación al cual se expone un hospedero capaz de alterar su estado de salud
y se asocia con una probabilidad mayor de desarrollar una IAS. Tenemos, por ejemplo, los dispositivos médicos. Por ejemplo, un catéter venoso central, un catéter urinario permanente, o sea, una sonda Foley, un catéter venoso periférico, o sea, una venoclisis, un ventilador mecánico o nutrición parenteral total, ¿no? Esos son los más comunes que se vigilan. Entonces, yo voy a vigilar a estos pacientes, a los pacientes que son sometidos a esta situación o a algún procedimiento, el parto vaginal o alguna intervención quirúrgica, cesárea, cholecistectomía, hernioplastia inguinal, cirugía de cadera, entre otros procedimientos quirúrgicos que son comunes en mi hospital. Entonces, el factor de riesgo puede ser un dispositivo médico o puede ser un procedimiento que yo realizo a la persona, generalmente un parto o una intervención quirúrgica. ¿Cuál es el proceso de vigilancia epidemiológica de las IAS? Entonces, esta tiene 5 fases, ¿no?, que están en la norma. Un plan de vigilancia epidemiológica. Entonces, debo tener primero un plan, luego recolectar datos. Cuando ya tengo los datos, analizar e interpretar los datos. Debo comunicar sobre los resultados de mi análisis y debo evaluar la vigilancia, ¿no? Hay un mecanismo, hay una norma específica de un sistema de evaluación de la sensibilidad de mi vigilancia mediante un protocolo, ¿no?, que puede realizarse una vez al año o cada 6 meses, ¿no? Entonces también eso está normado. Entonces, ¿cómo es que se recolectan los datos? Pues yo ya tengo mi plan y voy a empezar a recolectar datos. El personal de vigilancia de las IAS va a visitar diariamente a las unidades productoras de servicios de salud, de neonatología, ginecobstetricia, cuidados intensivos, medicina y cirugía durante el mes vigilado. La vigilancia de IAS incluye revisar las fuentes de información como la historia clínica, entrevistar al paciente, al cuidador y personal de salud, el libro de ingresos y egresos, el libro de partos, el reporte del laboratorio de microbiología u otros reportes entre los pacientes vigilados para detectar las IAS. Registrar en el formato de seguimiento de pacientes con el factor de riesgo, dispositivos médicos, la información correspondiente al día de visita al servicio. O sea, por ejemplo, yo entro al servicio de medicina y si estoy vigilando infección por catéter, voy a contar cuántos pacientes tienen una venoclisis puesta de manera periférica, ¿no? O sea, cuántos tienen pasándole alguna sustancia por una venoclisis de forma permanente. Entonces, con esto obtengo el denominador y arriba he obtenido el numerador, como había dicho al principio. En el caso de sospecha de infección, me voy al anexo 3, el famoso anexo 3, y aplico los criterios de definición de caso y clasificación para saber si corresponde o no a un caso de IAS. Una vez que yo detecto el caso de IAS, lleno la ficha epidemiológica. En el caso de los pacientes expuestos a factores de riesgo, se registran los formatos de la vigilancia de IAS para los servicios de ginecobstetricia o cirugía, ¿no?, que son unas fichas especiales para este tipo de pacientes. Entonces, hay que hacer un consolidado mensual y el CDC del MINSA tiene un software específico en el cual uno puede colocar consolidados mensuales de mi establecimiento. ¿Cómo se realiza la vigilancia de IAS en neonatología?
Entonces, los pacientes vigilados se registran según categoría de peso al nacer. Entonces, la categoría puede ser de 750 gramos o menos, de 751 a 1000, de 1001 a 1500, 1501 a 2500 y mayor de 2500. En el caso de las puérperas, los datos se recogen en dos oportunidades. Durante la estadía hospitalaria, sea en obstetricia o ginecología u otras salas, y luego del alta de los pacientes, hasta por 30 días después del parto. En la infección del sitio quirúrgico se pueden manifestar los signos de infección dentro de los 30 días posteriores a la intervención quirúrgica. Si se ha dejado un implante, se vigila hasta un año. Esto es un cuadro que resume los tipos de infecciones asociadas a la atención de salud IAS que son sujetas a vigilancia, ¿no? Como les dije, la vigilancia es muy selectiva, ¿no? Se selecciona daños que pueden ser intervenidos, ¿no? No se vigila todo. Entonces, este es un ejemplo de lo que generalmente se hace en los hospitales. En China se vigila endometritis en parto por cesárea, endometritis en parto vaginal, infección de sitio quirúrgico en parto por cesárea, en cirugía, infección de sitio quirúrgico en colecistectomía, infección de sitio quirúrgico en hernio Frías e infección de tracto urinario asociado a catéter urinario permanente. En UCI adultos, neumonía intraasociado ventricular, infección permanente, infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. En neonatología, neumonía intrahospitalaria asociada a ventilador mecánico, infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central e infección asociado a catéter venoso periférico. Y en medicina, infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente, ¿no? Entonces, esto es lo que está normado. Generalmente se debe. Además, se debe realizar una vigilancia de la exposición laboral a agentes patógenos de la sangre en personal de salud. Esta vigilancia incluye como factor de riesgo a los accidentes punzocortantes u otra exposición ocupacional de membrana mucosa, piel intacta, agentes patógenos de la sangre, ¿no? Entonces, es posible vigilar esto, o es necesario vigilar, ¿no? Exposición laboral a agentes patógenos. ¿Qué cosa permite la vigilancia epidemiológica de las IAS? Monitorizar y detectar. La vigilancia estructurada proporciona los datos para establecer la línea de base o punto de comparación. Indica los factores de riesgo. Entonces, de este modo puedo yo decir que el riesgo de contraer infección del tracto urinario luego de un catéter urinario en mi hospital es de tanto por ciento, ¿no? Evaluar medidas preventivas. Si yo hago un programa de prevención y de control, puedo evaluarlo a través de mi vigilancia. Suministrar información, educar y reforzar buenas prácticas. Entonces yo puedo decir a los médicos del servicio, miren, tu tasa de endometritis es muy alta, hay que empezar a mejorar ciertos procedimientos donde seguramente ustedes están fallando y la vigilancia y los datos obtenidos por la vigilancia me permiten hacer este tipo de cosas, ¿no? Por eso es tan importante tener datos y cifras obtenidos a través de la vigilancia. Además, hay disposiciones específicas para el laboratorio.
Esto no se hace con epidemiología, sino a través del INS, ¿no? El INS consolida toda esta información. El laboratorio de microbiología de la CIPRES tiene un software que se llama HUNET, envía a la oficina de epidemiología el reporte de cultivos positivos por servicio y tipo de muestra con un periodo no mayor a 3 meses. Y realiza informes anuales de los perfiles de resistencia antimicrobiana en la IPRES, ¿no? El mapa microbiológico obtenido se remite al Comité Local de Control de Infecciones y a la Oficina de Epidemiología de la IPRES. Y es enviado también al Laboratorio de Referencia Regional de la DIRES. Y el INS recopila toda esta información de los laboratorios de referencia regionales para hacer un mapa del perfil de resistencia nacional en base a la data enviada por cada una de las IPRES. Miren qué importante es, ¿no? Entonces, cada año el INS debe realizar, según norma, este mapa microbiológico de resistencia de las bacterias que están circulando en el país que tienen cierto grado de resistencia. Entonces, hay ciertos patrones específicos de resistencia que son más importantes. Entonces, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus aureus negativo, resistente a la vancomicina y resistentes al linezolid. El Enterococcus sp, intermedio o resistencia a vancomicina y resistente al linezolid. El Enterococcus faecalis, resistente a ampicilina o penicilina, o sea, es beta-lactamasa positivo. Las enterobacterias con resistencia a carbapenems y resistencia a colistina, Pseudomonas aeruginosa, resistencia a carbapenems, y el Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenems. Entonces, estas bacterias están sujetas a vigilancia en todo el mundo y aquí en el Perú también, ¿no? Entonces debemos establecer dónde se han presentado, con qué frecuencia se presentan, etcétera, con esta vigilancia. Entonces, el hallazgo de cepas señaladas aquí arriba deben ser notificadas de inmediato a la DIRESA y este a su vez lo reporta al CDC y al INS. Y el INS además verifica que realmente estas cepas son resistentes, ¿no? Y lo comunica a la IPRES correspondiente. Entonces, este es el sistema de vigilancia de resistencia de los gérmenes que se tiene ya establecido en el Perú según este sistema de vigilancia. Estos son los procesos del sistema de vigilancia epidemiológica en IAS, ¿no? Tenemos el plan de vigilancia, la recolección de los datos, el análisis de los datos, la interpretación de los datos, la comunicación y la evaluación, ¿no? Se supone que todo esto, ¿para qué hacemos vigilancia? Para prevenir y controlar. Si yo solamente hago vigilancia por hacerlo, no tiene ningún sentido. Esto tiene que estar amarrado a un programa de prevención y control, como vamos a ver en la siguiente exposición. Entonces, yo vigilo para prevenir y controlar. Entonces, la vigilancia es una herramienta muy importante para saber si mi prevención y control está siendo efectiva o no. Esta es la idea. Miren, estos son los eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. Eso está en la norma, en uno de los anexos. Entonces, eso es lo último del 2020, porque lo que yo les mostré era del 2014, creo. Entonces, infección del torrente sanguíneo, bacteriemia primaria y sepsis clínica, asociado a catéter venoso central, catéter venoso periférico, nutrición parenteral y catéter para hemodiálisis. Entonces, ¿dónde? En la UCI adultos, UCI pediátrica, UCI neonatal, UCI neonatal y neonatología, unidad de cuidados intensivos UCI, adultos pediátricas, neonatal y neonatología. Básicamente en las UCIs. Infección del tracto urinario. El factor de riesgo es el catéter urinario permanente, o sea, una sonda. En UCI adultos,
y UCI pediátrica, medicina y cirugía también. La neumonía, asociado a ventilador mecánico. ¿Dónde es esto? En UCI adultos, pediátrico y neonatal. Infección del sitio quirúrgico, superficial y profundo. Pero no todos los procedimientos, sino la colecistectomía por la parotomía, colecistectomía por la paroscopía, hernioplastia, prótesis de cadera y parto por cesárea. ¿Esto dónde? En ginecobstetricia, traumatología y cirugía de adultos y pediátrica. La endometritis puerperal en parto por cesárea y parto vaginal en ginecobstetricia. Y la exposición laboral a agentes patógenos de la sangre en personal de salud, o sea, accidentes pulso-cortantes y salpicaduras en todos los servicios. Miren, entonces, estos son el listado de eventos sujetos a vigilancia obligatoria, ¿no? Que deben ser reportados y para esto hay fichas específicas de reporte para cada uno de ellos. Vamos a hablar un poquito sobre los criterios. Es un poco complicado esto, vamos a pasarlo rápidamente. La infección de torrente sanguíneo incluye bacteriemia primaria y sepsis clínica. El criterio más usado es el criterio 1 que dice acá, es en uno o más hemocultivos del paciente se aisló un agente patógeno, excepto para microorganismos contaminantes comunes de la piel, ¿no? Eso es una confusión común. O B, el microorganismo cultivado de la sangre no guarda relación con infección de otro sitio. O sea, yo encuentro un germen que no tiene relación con alguna otra infección que el paciente tiene. La infección del torrente sanguíneo asociado a catéter central es la infección primaria, no guarda relación con otro sitio de infección, que cumple con los criterios expuestos para infección del torrente sanguíneo y que el paciente tenga un catéter central en el momento o el antecedente de habérselo retirado de las 48 horas previo al inicio del evento, ¿no? Incluye bacteriemia primaria y sepsis clínica, ¿no? Hay otros criterios más. El criterio 2 es paciente con al menos uno de los siguientes: fiebre, escalofríos, hipotensión. En el caso de neonatos, fiebre mayor de 38, hipotermia, apnea y bradicardia. Resultados positivos de laboratorio positivos que no se relacionen con infección en otro sitio. Y además el microorganismo comunes de la piel, es decir, difteroides, Corynebacterium, SPP, Bacillus, Propionibacterium, etcétera, no estén presentes, ¿no? O no haya sido motivo del hallazgo. La infección del tracto urinario sintomático. Entonces también hay una definición, hay un criterio 1 y criterio 2. El criterio 1 es el más usado, al menos uno de los siguientes signos o síntomas: fiebre, urgencia al orinar, o sea, tiene que ser una infección urinaria sintomática, con incremento de la frecuencia urinaria y disuria, y un urocultivo positivo, mayor o igual a 10 a la 5 microorganismos por centímetro cúbico de orina. Entonces, si yo tengo estos criterios, yo detecto que es infección del tracto urinario sintomático. Hay unos criterios para excluir, por ejemplo, no se toma en cuenta eh, el cultivo positivo de punta de catéter, no es una prueba de laboratorio aceptable. Los urocultivos deben ser obtenidos usando técnicas apropiadas. Y en menores de un año un urocultivo debe ser obtenido por cateterización vesical. Entonces, esto tiene criterios bien, ¿no? bien específicos para decir que es una infección del tracto urinario sintomático. Miren, ve, el 40% desarrolla ITU asociada al catéter. Bueno, es sintomática, entonces va a haber fiebre, temblor, alteración mental, dolor en flanco, hematuria, disuria, urgencia para orinar, ¿no? Entonces, lo que se vigila es la infección urinaria sintomática, no simplemente la colonización bacteriana del catéter. ¿Cómo evitamos esto? Hay que tomar muestras del catéter con técnica séptica,
Entonces eso evita el ingreso de microorganismos por el circuito del catéter. Hay que pinzar la sonda y desinfectar y tomar la muestra con aguja estéril de calibre pequeño, ¿no? Estas son las medidas de prevención de la infección sintomática por catéter. ¿Qué recomendaciones se le da? Hay que utilizar catéter vesical solo cuando esté indicado. Hay que utilizar técnica séptica en la inserción. Mantener siempre el circuito cerrado, o sea, tiene que haber una bolsa colectora, no debe estar libre la punta del catéter. Y mantener la bolsa colectora debajo de la vejiga. Y retirar el catéter cuando ya no sea necesario. Entonces, solamente hay que usar catéter cuando es necesario para evitar este riesgo, ¿no? Y esta infección. Neumonía es otra de las infecciones guías que se vigilan. Hay también criterios. Las neumonías asociadas a ventilación mecánica son las que se vigilan, ¿no? Se considera que el paciente tiene que estar intubado y ventilado en el momento de la aparición de los síntomas o estuvo ventilado en un plazo de hasta 48 horas antes de la aparición de la infección y debe cumplir alguno de los siguientes criterios. Aquí hay hasta 4 criterios. El uno, por ejemplo, vamos a ver. Datos radiológicos de 2 o más radiografías de tórax seriadas con infiltrado nuevo o progresivo, consolidación, cavitación y al menos uno de los signos o síntomas siguientes: fiebre, leucopenia, para adultos mayores de 70, estado mental alterado. C, al menos 2 de los siguientes: nueva aparición de esputo purulento, nueva aparición o empeoramiento de la tos, disnea o taquipnea, estertores o respiración bronquial ruidosa, empeoramiento del intercambio de gases. Entonces, cumplir estos criterios es necesario para detectar una neumonía asociada a ventilación mecánica. Hay 3 criterios más que ya no los voy a leer, ¿no? En aras del tiempo. Bueno, hay 2 más todavía, son 5 más. Infección del sitio quirúrgico, ¿no? Entonces, debe cumplir con el siguiente criterio. Compromete la piel o tejido subcutáneo y ocurre dentro de los 30 días después del procedimiento quirúrgico, o sea, hasta 30 días. Y que comprometa solo la piel o tejido subcutáneo de la incisión. Y al menos uno de los siguientes: drenaje purulento, microorganismo aislado de un cultivo obtenido de un fluido, y al menos uno de los siguientes criterios, signos o síntomas de infección: dolor, hinchazón localizada, enrojecimiento, calor, y la incisión es deliberadamente abierta por el cirujano del cultivo, es positivo o no hay cultivo. Diagnóstico de infección superficial del sitio quirúrgico realizada por un cirujano o médico tratante. Infección del sitio quirúrgico profundo debe cumplir con el siguiente criterio. También que se presente dentro de los 30 días o si hay un implante hasta un año después. Debe haber drenaje purulento y dehiscencia de la incisión profunda o que sea abierta por el cirujano y el cultivo sea positivo o no cultivado. Cuando el paciente tenga al menos uno de los siguientes signos: fiebre, dolor o sensibilidad localizada. Y además, fiebre, dolor localizado, sensibilidad, absceso y diagnóstico de infección profunda de una incisión por un cirujano o médico tratante. La infección del sitio operatorio es la segunda causa de infección nosocomial, más frecuentemente reportada. La posibilidad de desarrollar, cuando es una cirugía limpia, extraabdominal, entre el 2 al 5%, y cuando es un procedimiento abdominal, hasta el 20% puede llegar. Los pacientes que desarrollan infección del sitio operatorio tienen mayor probabilidad de morir. 60% más de ser admitidos en una unidad de cuidados intensivos y 5 veces más riesgo de ser rehospitalizados. La mayoría de estas infecciones provienen de los patógenos de la piel, mucosas o vísceras huecas del paciente. Los más relacionados son Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulosa negativo y Enterococcus spp y E. coli. Según los tejidos afectados,
Esta es la superficial, solamente la piel y tejido celular subcutáneo. Cuando llega a tejidos blandos profundos, fascia y músculo, es una infección de sitio operatorio incisional profunda. Y si llega al órgano, es una infección del sitio operatorio de órgano o espacio, ¿no? Esa es la definición. La superficial ocurre dentro de los 30 días, solamente implica piel o tejido subcutáneo. Hay una secreción purulenta de la incisión, con o sin confirmación de laboratorio. Hay identificación de microorganismos en un cultivo. Y al menos uno de los siguientes signos de síntomas de infección: dolor, hipersensibilidad, edema local, eritema o calor. El diagnóstico de ISO superficial realizado por el cirujano o médico tratante. No aplica para inflamación o drenaje de los puntos de la sutura, episiotomía, circuncisión o quemaduras. Esto se excluye. Infección del sitio operatorio, órgano o espacio. También ocurre dentro de los 30 días o un año si se ha dejado un implante. La infección involucra cualquier parte del cuerpo, excluyendo la piel, fascia y capas musculares abiertas o manipuladas durante el procedimiento quirúrgico. Los hallazgos pueden ser secreción purulenta por un dren, microorganismo aislado en un cultivo, absceso u otra evidencia de infección en un órgano o espacio, y el diagnóstico de una infección por un cirujano o médico tratante. ¿Cuáles son los factores de riesgo de este daño? Es la edad, el estado nutricional, la obesidad, la diabetes, el fumar, la respuesta inmune alterada, la colonización con microorganismos y tiempo de estancia preoperatoria. El riesgo en la cirugía es duración del lavado quirúrgico, la antisepsia de la piel, el rasurado preoperatorio, la preparación prequirúrgica de la piel, la duración del procedimiento, la profilaxis antibiótica, la ventilación de la sala de cirugía, la esterilización inadecuada de instrumentos, la presencia de material contaminante en el sitio quirúrgico, los drenajes y la técnica quirúrgica, la falta de homeostasis, el tipo de cierre de herida quirúrgica y el trauma del tejido. La preparación preoperatoria se conoce que el baño antiséptico en el preoperatorio disminuye el conteo de colonias. El rasurado preoperatorio, el rasurar el sitio quirúrgico la noche anterior a la cirugía, se asocia con un riesgo más alto, pero en cambio, cortar el vello con una máquina de peluquería inmediatamente antes de la cirugía se asoció con un riesgo más bajo. Antes de la preparación de la piel, esta debe estar libre de suciedad. El antiséptico debe ser aplicado en círculos concéntricos, comenzando en el área de incisión. El área de preparación debe ser bastante grande, ya que puede ser necesario extenderla o crear nuevas incisiones. Ahora se usa la quimioprofilaxis, ¿no? Y el objetivo es evitar el crecimiento de microorganismos en el lugar donde se va a hacer la incisión, con el fin que las concentraciones de antibióticos en el suero y en los tejidos excedan la concentración inhibitoria mínima de las bacterias encontradas durante la intervención. Bueno, entonces, este es un resumen del sistema de vigilancia del Ministerio de Salud. Hemos tratado de dar las más importantes definiciones, el por qué hacerlo, y como les menciono, esto siempre, la vigilancia siempre debe estar amarrado a un sistema de prevención y control. Bueno, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, podemos responderla.